Durante 20 años trabajé en la NASA. El día de hoy abrimos un módulo abandonado del ISS en órbita. Lo que había ahí dentro era aterrador. No debía grabar esto. Así empieza todo. Ni con una misión, ni con el espacio, ni siquiera con la estación, sino con una violación. El comandante Yuri Marov murió hace 11 días. Esa es la versión oficial. Paro cardíaco, tranquilo, digno, el tipo de final que pueden escribir en un informe sin dejar cabos sueltos. Estuve en su funeral. Tercera fila, ropa de civil, sin insignias. Sin mencionar lo que hizo realmente, porque nada de lo que yo pudiera decir legalmente habría sido cierto. Y no se permitía decir nada cierto. Esa es la parte que no te cuentan sobre estas misiones. Firmé un acuerdo de confidencialidad antes del lanzamiento. Procedimiento estándar. He firmado docenas. Ya no los lees línea por línea. Confías en el sistema. Los abogados, el proceso. Pero, este caso fue diferente. Mi propio equipo legal me lo confirmó. Dijeron que era el documento más restrictivo que jamás habían visto. No solo abarcaba acciones o datos, sino también interpretación, memoria, narrativa interna, mis pensamientos. Hay una cláusula oculta en el medio que establece que tengo prohibido formular o compartir conclusiones cognitivas, no autorizadas sobre los eventos de la misión. Piénsalo un momento. No lo que digo, sino lo que pienso. En aquel entonces, me decía a mí mismo que era solo un abuso legal, paranoia gubernamental, protección contra responsabilidades. Mirando hacia atrás, no creo que fuera eso. Creo que fue contención, solo que no del tipo para el que nos habíamos preparado. También hay un mecanismo en el contrato, del que no se dan detalles, que puede activarse si revelo algo sin autorización, no solo públicamente, sino también en privado. Incluso a mi propia familia. Pregunté sobre ello una vez durante la revisión previa a la misión. La respuesta que obtuve fue una vaga descripción de la arquitectura de cumplimiento de estándares. No insistí. Fue un error. Fue Yuri quien me dijo que no pensara en ello. Tenía una manera particular de zanjar las cosas sin sonar desdeñoso. Tranquilo, definitivo, como si ya hubiera evaluado el riesgo y decidido que no valía la pena el esfuerzo. Me dijo que me concentrara en la misión. Y así lo hice. Me dijo que guardara silencio, y así lo hice. Pero Yuri ya no está, y no dejo de revivir la última conversación que tuvimos antes del reingreso. La forma en que me miró, como si quisiera decir algo y decidiera no hacerlo. Creo que entiendo por qué. Ya no voy a quedarme callado. Me llamo Daniel Reyes. Trabajé 22 años en la NASA, 2 rotaciones previas en la ISS. Mi formación es en astrobiología, sistemas cerrados, supervivencia microbiana y protocolos de contención. El tipo de trabajo que no acapara titulares, pero que evita que las cosas salgan mal. Por eso me seleccionaron para la última misión. Al menos eso me dijeron. La ISS estaba siendo desmantelada. Sistemas apagados, experimentos catalogados, archivados o terminados. Se suponía que sería un procedimiento rutinario, limpio, una limpieza final. Estábamos allí para dar por concluido todo. Inventario, verificación, contención. Nada nuevo, nada arriesgado. Eso fue lo que dijeron. Y lo creí porque quería creerlo. Hay una diferencia. Cuando llevas suficiente tiempo en órbita, aprendes a confiar en la estructura que te rodea. Cada decisión se siente estratificada, revisada y validada. Das por sentado que alguien más ya ha previsto lo desconocido. Esa suposición te mantiene tranquilo. Pero también te ciega. La sesión informativa clasificada tuvo lugar 3 semanas antes del lanzamiento. Habitación sin ventanas, teléfonos apagados, 2 hombres a quienes no había visto ni volveré a ver. Hablaron durante 40 minutos. Sin nombres, sin presentaciones, sin preguntas hasta el final. La mayor parte de su conversación fue un lenguaje formal, aséptico y controlado. Pero hubo un detalle que se me quedó grabado. En aquel momento, me pareció insignificante. Ahora, me parece lo único sincero que dijeron.
Describieron el contenido del módulo 7 como una muestra biológica, no un organismo, sino una muestra. Recuerdo haberlo notado y luego haberlo descartado. Porque eso es lo que se hace cuando algo no encaja, se intenta suavizarlo y seguir adelante. No debía haberlo hecho. Porque si hubiera formulado la pregunta correcta, si hubiera insistido un poco más, tal vez habría comprendido para qué nos enviaban allí. O tal vez me habría negado a ir. No lo sé. Lo que sí sé es esto, pensábamos que íbamos a cerrar algo. No nos dimos cuenta. Éramos el último paso de algo que ya se había puesto en marcha 22 años antes de que llegáramos allí. Quiero hablarles del módulo 7. Quiero contarles qué había dentro. Pero antes de eso, deben entender algo. Deben entender quiénes éramos antes de abrir esa puerta. Porque quienes regresaron de esa misión no eran los mismos que la abrieron. Éramos 5. Eso es lo más importante de lo que les voy a contar. Porque antes del módulo 7, antes de los informes, el silencio, las cosas que aún no puedo explicar. Éramos solo una tripulación y éramos buenos. No te asignan a una misión final a menos que lo seas. El comandante Yuri Marov era el centro de todo. 54, 6 misiones. Ingeniero aeroespacial ruso. El tipo de persona que no necesitaba alzar la voz para tener el control. Tenía esa costumbre. Cada tarde se dejaba llevar por la corriente hasta la cúpula y simplemente se quedaba quieto. Sin agarrarse a nada, sin hacer ningún ajuste, simplemente flotando allí, completamente inmóvil, observando cómo la tierra giraba bajo sus pies. A veces, durante horas. Una vez le pregunté en qué pensaba. Me respondió, en nada. Por eso vengo aquí. Le dije que parecía añorar su hogar. Me miró y no me corrigió. En ese momento, pensé que era una broma. Ahora no estoy tan seguro. James Okafor era todo lo contrario. 41 años, científico de materiales, nigeriano, británico. Llenaba el espacio con su conversación como Yuri lo vaciaba, pero no de forma ruidosa, sino precisa. Hablaba constantemente de su hija. Cada semana, el centro de control de la misión le enviaba sus dibujos, crayones, colores brillantes, monigotes y trajes espaciales. Él los pegaba todos encima de su camarote. No de forma ordenada, sino donde había espacio. Se superponían, se curvaban por los bordes. Recuerdo que me parecía un caos, pero él siempre sabía exactamente dónde estaba cada uno. Él señalaba uno y decía, este lo hizo después de su feria de ciencias. Este otro después de que aprendió sobre la gravedad. No era sentimental al respecto. Estaba fascinado como si estuviera estudiando algo importante. Petra Schneider impedía que todo lo demás se derrumbara. 38 ingeniero alemán de sistemas de vuelo, un especialista. Si algo en la estación hacía un sonido que no debía hacer. Petra sabía si un sistema fluctuaba a 0,5%. Petra lo registraba. Llevaba una libreta física. Eso era lo que la hacía destacar. En una estación llena de sistemas digitales, seguimiento automatizado y copias de seguridad redundantes, confiaba en el papel. Cada anomalía, cada desviación, cada pequeña inconsistencia quedaba anotada. Solía bromear diciendo que documentaba cosas que nadie necesitaría jamás. Me dijo, si algo sale mal, no será lo más obvio. Me reí. Después dejó de tener gracia. Bamia Sante no desperdiciaba nada. Ni tiempo, ni movimiento, ni palabras. Biólogo de 46 años, médico, con 2 misiones previas en la ISS. Tenía una forma de hablar en la que cada frase parecía una conclusión, no una idea en desarrollo. Jamás lo oíste adivinar. Solo lo oíste decidir. Llevaba el tiempo suficiente recordando experimentos que la mayoría de nosotros solo habíamos leído en resúmenes archivados. 15 años de investigación biológica almacenados en su cabeza como una biblioteca. Si algo no tenía sentido, Bami lo notaba. Simplemente no siempre lo decía en voz alta. Y luego estaba yo. En la zona de astrobiología, protocolos de contención,
Tercera misión, misión final. Ya lo había decidido antes del lanzamiento, no porque no pudiera hacerlo más, sino porque no lo necesitaba. Llega un punto, después de pasar suficiente tiempo allá arriba, en el que la perspectiva deja de expandirse. No físicamente, sino emocionalmente. Ya lo has visto. Lo sentí, lo asimilé. Y recuerdo haber pensado con mucha claridad que había llegado a ese punto. No estaba agotado. Estaba lleno. Esa es la única palabra que encaja. Lo suficientemente lleno como para irme. Entrenamos juntos durante meses. Simulaciones, simulacros de emergencia, revisión de sistemas. Nada fuera de lo común. Nada que sugiriera en qué consistía realmente esta misión. Nos reímos. Discutíamos por tonterías. Compartíamos café malo en el centro de entrenamiento como si fuera parte del trabajo. Era lo normal. Eso es importante porque cuando algo no es normal, necesitas algo con que compararlo. Y lo teníamos. Nos teníamos el uno al otro. La sesión informativa clasificada tuvo lugar 3 semanas antes del lanzamiento. La misma habitación que mencioné antes. Sin ventanas, sin dispositivos, sin nombres, solo nosotros 5 y 2 hombres de traje que nunca se presentaron. Hablaron durante 40 minutos, y curiosamente, no dijeron casi nada. No exagero. Nos dieron estructura, procedimiento, cronograma, pero ningún contexto, ningún origen, ninguna explicación. Solo una directiva. Módulo 7, un segmento auxiliar añadido en 2001, sellado en 2003. Acceso prohibido desde entonces. Dentro de una unidad de contención biológica. Palabras textuales. Una muestra había sido almacenada allí, desconectada por precaución. Así lo expresaron. Precaución, no contaminada, no comprometida, precaución. Hay una diferencia. Y en ese momento, lo noté solo por un segundo. Luego lo dejé pasar. Nuestra tarea era sencilla. Abrir el módulo, evaluar el contenido, recuperar lo que quedara y guardarlo para su devolución. Procedimiento estándar. Eso era lo que repetían, estándar, rutinario, controlado. Pero aquí está la cuestión. Cuando la gente elige sus palabras con tanto cuidado, suele ser porque está evitando algo. Solo hay 2 razones para eso. O no saben la verdad o la saben. Y han decidido que tú no deberías saberla. Nos dijeron lo que necesitábamos saber. Pasé 14 meses decidiendo que eso no era lo mismo que todo lo que necesitábamos saber. El módulo 7 había estado sellado durante 22 años. Ningún miembro de la tripulación había sido autorizado a entrar. Ni una sola vez en más de 2 décadas. Los registros oficiales lo catalogaban como almacenamiento de experimentos inactivo. Así se ven 22 años cuando se reducen a una línea en una base de datos. Solo texto, solo lenguaje. Limpio, inofensivo. Lo que vimos al abrir la puerta fue algo completamente distinto. El acoplamiento suele ser la parte que se siente más real. Puedes entrenar para ello 100 veces. Simulaciones, vectores, ángulos de aproximación, todo se convierte en memoria muscular. Pero en el momento en que la estación llena tu ventana, es diferente. No es solo hardware. Es presencia. La ISS parecía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente, sino emocionalmente. Algunas secciones estaban oscuras. Los paneles solares estaban inclinados de forma diferente. Los módulos externos se apagaron como habitaciones en una casa donde ya no vive nadie. Igualamos la velocidad. Aproximación final. Contacto, un impacto suave y controlado. Entonces las abrazaderas se bloquearon. Y así, estábamos en casa. O al menos cerca de ella. Lo primero que se nota al entrar en la estación no es la vista. Es el olor. Aire reciclado, aceite de máquina y algo ligeramente orgánico, casi dulce, no desagradable, específico. Como entrar en un lugar habitado desde hace mucho tiempo. En cada misión es lo mismo,
excepto que esta vez no lo fue. Era más tenue, más débil, como si la estación estuviera perdiendo la cordura. Superamos las comprobaciones iniciales. Atmósfera estable, presión normal. Todo parecía estar bien. Mejor de lo que cabría esperar, la verdad, para algo que había estado en órbita tanto tiempo, preparándose para su desmantelamiento. Esperaba desgaste, fatiga, pero estructuralmente estaba limpio, bien mantenido, demasiado bien mantenido. Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente. No lo dije en voz alta. Hicimos una inspección completa, como es habitual. Petra se adelantó y empezó a registrar todo antes incluso de que nos hubiéramos orientado. Tocó superficies, comprobó los sellos y observó micro variaciones en la alineación de los paneles. Nada se le escapó. Kwame realizó escaneos médicos de referencia, pasando de uno a otro con la misma eficiencia silenciosa. Sin movimientos desperdiciados, sin palabras innecesarias. Yuri fue directo a la cúpula. Ni siquiera fingió que no iba a hacerlo. Se deslizó hacia adentro, se posicionó junto a la ventana y simplemente se quedó allí mirando como si necesitara confirmar algo, como si la Tierra tuviera que seguir donde la había dejado. Recuerdo haber pensado, todo esto se siente normal. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. La estación estaba más silenciosa, aunque no completamente en silencio. Siempre hay sonido, la circulación del aire, el zumbido del sistema, el leve pulso mecánico que indica que todo sigue funcionando. Pero esto era diferente. No se trataba solo de menos ruido, era una ausencia. Como si algo que solía estar allí ya no existiera. Y no sabría decirte qué era. Eso me inquietaba más que si algo hubiera estado claramente mal. Llegamos a la sección de popa casi al final de la primera pasada. Ahí es donde la distribución se estrecha. Menos sistemas activos, menos tráfico, el tipo de lugar por el que se pasa, no donde se permanece. Ahí es donde estaba el módulo 7. A primera vista, parecía una escotilla cualquiera. Puerta de presión estándar, con accionamiento manual y desgaste superficial similar al del resto de la estación. Pero entonces se observa el segundo sello, una abrazadera anular atornillada directamente sobre el marco de la escotilla. No es estándar, no es algo que usáramos en ningún otro lugar, y definitivamente no es algo que se instale temporalmente. Esto fue intencional, permanente. El metal estaba oxidado. Ligera decoloración en los bordes. Un trabajo antiguo. De hace años. Quien lo puso ahí no tenía intención de quitarlo pronto. No tenía marcas. Eso era lo que más llamaba la atención. Todos los demás módulos de la estación tenían algo. Pegatinas de misión, iniciales de la tripulación, pequeños detalles personales, evidencia de que alguien había estado allí. El módulo 7 no tenía nada. Ni etiquetas, ni historial, solo metal liso. Como si todos los que habían vivido en esa estación durante 22 años hubieran tomado la misma decisión sin siquiera discutirlo. Mantenerse alejados. Extendí la mano y la pasé por el sello secundario solo para sentirlo. Eso fue todo. E inmediatamente sentí que algo andaba mal. Estaba frío. No ligeramente, sino significativamente. Más frío que el metal circundante en un entorno controlado. Eso no debería ocurrir. La temperatura se iguala. Es una de las primeras cosas que se aprenden. Mantuve la mano ahí un segundo más, esperando a que tuviera sentido. No lo tuvo. Así que tomé nota y seguí adelante. Y así es como ocurren la mayoría de los errores allá arriba. Te das cuenta de algo, lo registras y sigues adelante porque no todo puede ser importante. Esa noche, Petra empezó a revisar los registros de la estación. Verificación cruzada de rutina, energía, mantenimiento, historial del sistema. El tipo de cosas que hacía cuando quería relajarse. Yo estaba en el módulo contiguo cuando nos llamó. No era urgente. Eso es lo que recuerdo. Su voz era controlada, lo que significaba que algo andaba mal.
Tenía los registros de mantenimiento abiertos, filtrados hasta el módulo 7. A primera vista, parecía completo. No faltaban entradas, no había archivos dañados, todo estaba en orden. Pero luego hizo zoom mes por mes, año por año. Y entonces se hizo evidente. Cada entrada era idéntica. Módulo 7, presión nominal. No se requería acceso. Todos los meses durante 22 años. Sin variación, sin desviación, ni siquiera una diferencia de formato. Eso no es posible. Dije que no era una conclusión. Era instinto, porque los sistemas reales no se comportan así. Se desvían. Fluctúan. Cambian incluso cuando no hay ningún problema. Petra no respondió. Ya estaba ejecutando el código de autorización, el ID asociado a cada entrada. El mismo código siempre. Lo comparó con la base de datos de personal. Arrojó un solo resultado, un ID de empleado desactivado en 2004. Todos nos quedamos mirando la pantalla. Nadie dijo nada porque solo hay dos explicaciones para algo así. O alguien había estado falsificando registros durante 19 años o el sistema los había estado escribiendo automáticamente. Ninguna de las dos opciones tenía sentido. Ese era el problema. Teníamos previsto abrir el módulo 7 en nuestro tercer día a bordo. Eso nos dejaba una noche. Una noche para reflexionar. No dormí mucho. No era nada raro. Las primeras noches en órbita siempre son extrañas. Pero esta fue diferente. Tuve un sueño, el único que he tenido en el espacio que aún recuerdo. Claro, detallado, incómodo de una manera que no puedo explicar. No le he contado a nadie qué era. Tampoco te lo voy a contar a ti. Lo que te voy a contar es esto. Cuando desperté, Yuri ya estaba despierto, flotando junto a la ventana de la cúpula, pero no miraba a la Tierra. Miraba hacia la estación, hacia la parte trasera, hacia el módulo 7. Me acerqué a él y esperé. No habló, al principio. Simplemente flotamos allí, en silencio. Entonces dijo, creo que sabe que estamos aquí. Le pregunté qué quería decir. No respondió. Simplemente me miró y dijo, vuelve a dormir. Así que lo hice. La mañana en que teníamos programado abrir el módulo 7 transcurrió con normalidad. Eso es lo que todavía me inquieta. Paquetes de desayuno, comprobaciones del sistema, ventanas de comunicación rutinarias, sin alarmas, sin fallos visibles. Si hubieras entrado en la estación en ese momento, habrías pensado que todo estaba en orden. Pero no era así. Simplemente, aún no lo sabíamos. Lo que estoy a punto de contarte, no lo supe de primera mano. No esa mañana. Petra no se lo contó al grupo. Se lo contó a Yuri en privado. Me enteré después, cuando todo terminó, al leer su cuaderno. Página por página, cada número, cada cálculo, intentando comprender cuándo empezó todo esto. La noche anterior había realizado una auditoría energética. Un procedimiento estándar previo a la órbita, que consistía en cotejar los sistemas activos con el consumo total. Matemáticas sencillas, o al menos eso se suponía. Los números no cuadraban, al menos no drásticamente. Por eso no se había detectado. Una discrepancia de unos 340 vatios al día. Lo suficientemente pequeña como para ignorarla. Lo suficientemente pequeña como para normalizarla. Pero Petra no ignoraba las cosas. La rastreó sistema por sistema, nodo por nodo, a través de todo el mapa de distribución hasta que se redujo a un único punto, el módulo 7. Un módulo apagado que consumía energía de forma constante, sin fluctuaciones, todos los días, desde que los registros del sistema lo permitían. 9 años, 340 vatios exactos. Eso no es deriva. Eso no es error. Eso es intención. Ella calculó lo que esa cantidad de potencia podía soportar. No hay muchas opciones a ese nivel durante ese tiempo cuando se reduce rápidamente. Calentar no mucho. Solo lo suficiente.
solo lo suficiente para mantener algo por encima de la temperatura ambiente. Esta es la parte que quiero que entiendas. Un módulo de la ISS apagado, con su sombra orbital, alcanza aproximadamente los menos 40 grados, un frío suficiente para detener casi cualquier cosa. Un frío suficiente para preservar, no para sustentar. Así que, si algo dentro de ese módulo mantenía una temperatura ligeramente superior, no era pasivo. Estaba haciendo algo. Cuando leí eso en su diario meses después, tuve que detenerme porque fue entonces cuando todo cambió. No cuando abrimos la puerta, no cuando lo vimos. Ahí mismo, en los números, un módulo sellado que consumía energía no autorizada, registrado por un sistema vinculado a una credencial inactiva, manteniendo el calor durante 9 años, probablemente más. Descubrimos todo eso la noche anterior a abrirlo. Y Yuri lo sabía. A eso es a lo que siempre vuelvo. Él lo sabía. Me dijo que volviera a dormir. Esa mañana, llamó al centro de control de la misión. Yo no estaba en la comunicación. Ninguno de nosotros lo estaba. Se encerró en el módulo de comunicaciones y permaneció allí durante 45 minutos. Eso no es habitual. Una actualización de estado no suele tardar tanto. A menos que algo haya cambiado o alguien esté decidiendo qué hacer al respecto. Cuando salió, todo se sentía diferente. No visiblemente, pero más tenso. Como si el aire hubiera cambiado. Tenía esa misma mirada. Solo había visto esa expresión una vez antes. Misión diferente. Fallo en el sello de presión. 11 minutos para arreglarlo antes de perder el módulo. Tenía esa misma mirada. No pánico. No miedo. Comprensión. Comprensión completa e irreversible. No dio explicaciones, no nos informó, no abrió el tema a debate. Simplemente dijo, abrimos el módulo a las 14 horas, como estaba previsto. Nadie protestó, ni siquiera Petra. Y si conocieras a Petra, entenderías lo que eso significaba. En retrospectiva, solo había dos posibilidades. O el control de la misión no entendía el significado de los números, o si lo entendían y decidieron que no importaba. A las 14 horas, íbamos a abrir esa puerta. Fuera lo que fuese lo que había dentro, llevaba años activo. Simplemente no lo habíamos visto todavía, y seguíamos creyendo que teníamos el control. Las 2 horas llegaron puntuales. Yuri no se demoró. Eso es algo que he repasado más de una vez. Había margen para esperar, para reevaluar, para hacer más preguntas. No lo hizo. Nos pusimos los trajes. No se trataba de trajes espaciales completos, sino de protección interna, máscaras, filtración, capas de protocolo de contención y procedimiento estándar. Eso era lo que nos repetíamos. Si seguías la lista de verificación, no ocurría nada inesperado. Esa era la idea. La ecualización atmosférica fue lo primero. Ajuste lento de la presión a través de la escotilla. Los números se estabilizaron, las lecturas eran correctas, todo normal. Luego pasamos al sello secundario. Esa abrazadera anular, la que no correspondía. Petra se encargó de liberarla. Pernos manuales, desbloqueo secuencial. Cada uno cedió con resistencia, como si no se hubiera tocado en años, y de hecho no se había tocado. La última abrazadera se soltó con un sonido que aún puedo oír. Una larga y lenta exhalación. No era mecánico, no era como liberar presión tras mantenerla durante mucho tiempo. Nadie dijo nada. Yuri se colocó en la escotilla. Yo estaba detrás de él. Los demás en el túnel monitoreaban con escáneres. Petra rastreaba el entorno. James estaba listo para documentar. Yuri abrió la puerta lentamente, guiado por la oscuridad del libro en el interior. ¿Total? Su linterna frontal se encendió y el haz de luz la atravesó. Al principio, parecía vacía, solo la pared que tenía delante. De metal, sin nada especial. Luego la luz se movió hacia arriba por el techo, hacia abajo por el suelo, y fue entonces cuando empezó a cambiar. Las superficies ya no estaban desnudas. Ya no.
Estaban cubiertas. Tardamos un segundo en darnos cuenta. Porque no parecía extraño, al menos no de inmediato. Era pálido, color marfil, de textura fina, algo entre la escarcha y el crecimiento, como una superficie que había sido reclamada lentamente. Con el tiempo, no de forma violenta ni agresiva, simplemente por completo, ampliamos el haz de luz. Y fue entonces cuando lo vimos. Todas las superficies, suelos, paredes, techos, asideros, soportes de equipos, cables, todo estaba cubierto. La unidad de contención, la caja de almacenamiento original, había desaparecido. No la habían retirado, la habían enterrado. Parecía algo que había estado funcionando pacientemente durante años, llenando el espacio, expandiéndose, no fuera de control, sino inevitable. Como las raíces que crecen a través de las grietas. El moho se instala en cada rincón, no porque intente invadirlo todo, sino porque así es la vida cuando nada la detiene. Recuerdo haber pensado, esto no es peligroso. Esa fue mi primera reacción. No me pareció amenazante. No se movió. No reaccionó. Simplemente estaba ahí. Entonces me di cuenta de algo más. No había olor. Ninguno. No orgánico, no químico, nada. El aire del interior se sentía usado, como si todo lo que podía evaporarse ya lo hubiera hecho. Se movió primero. Ese era su papel. Escaneó la superficie más cercana. Barrido lento, mano firme. No dijo nada durante un largo momento, el tiempo suficiente para que lo mirara a él en lugar de a las lecturas. Entonces dijo, esto está vivo. Presente, no era, no había sido, es. Eso lo cambió todo al instante. Ajustó el escáner, hizo un pase más profundo. La pantalla se actualizó. La miró fijamente durante más tiempo esta vez. Luego dijo, también se está muriendo. Nadie se movió. Siguió mirando los números. Están bajando, dijo. Rápido. Eso no tenía sentido. Fue estable durante años. Teníamos los datos. 9 años de consistencia. ¿Qué cambió? Pregunté. Nadie respondió porque todos lo entendimos al mismo tiempo. Lo hicimos. Dijo y estimó entre 18 y 30 horas. Eso es lo que teníamos antes de que lo que fuera desapareciera por completo. Esa fue la primera cosa que cambió la misión. El cronograma, la urgencia, la idea de que estábamos allí para recuperar algo estable. No era así. Estábamos presenciando el final de algo. Pero eso no fue lo que más me impactó. En realidad, no. Lo que me impactó fue la sensación. Estar allí de pie, mirando algo que había permanecido vivo en la oscuridad durante décadas, y darme cuenta de que, en el momento en que abrimos la puerta, empezó a morir. No lo encontramos. Lo terminamos. En ese momento, no lo dijimos en voz alta. Simplemente seguimos trabajando, documentando, midiendo, siguiendo el protocolo. Porque si no le pones nombre a algo, puedes fingir que no está sucediendo. Bami siguió monitoreando la descomposición. La tasa no era constante. Se aceleraba cada hora, como un sistema que colapsa. Volvió a hacer la estimación. El mismo resultado, de 18 a 30 horas, tal vez menos. Eso es todo lo que tenemos. Dijo que ese fue el momento en que la misión cambió por completo. Y luego, 4 horas después, sucedió algo más. Algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Fue entonces cuando empezó a moverse. Las primeras 4 horas fueron productivas. Esa es la palabra que usamos, eficientes, controladas, científicas. Documentamos todo. Muestras, atmósfera, distribución estructural, densidad de crecimiento, variación de la superficie. Tomamos todas las medidas posibles. Y si se observaba desde fuera, parecía una operación perfecta. Limpia, precisa, profesional. Pero había algo oculto. Algo que ninguno de nosotros mencionó en voz alta.
Trabajábamos rápido. No porque estuviéramos organizados, sino porque sentíamos que se nos acababa el tiempo. James manejaba la fotografía de forma sistemática y precisa. Empezaba por la escotilla y avanzaba hacia adentro, sección por sección. Sin atajos, sin suposiciones, solo cobertura. Recuerdo oír el obturador constantemente, unos clics suaves de fondo, constantes, casi reconfortantes. Tomó unas 400 fotos en esas primeras horas. No revisó ni una sola. No entonces. Después, me dijo que no quería verlas. No a resolución completa. Dijo que yo no confiaba en lo que pudieran mostrar. En ese momento, no entendía a qué se refería. Ahora sí. Bami siguió monitoreando el organismo. Seguimiento continuo en tiempo real. La curva de decaimiento no era estable. Se estaba acelerando. No linealmente, sino exponencialmente. No ha encontrado oxígeno en 22 años, dijo. Ni CO2 ni calor corporal. Hizo una pausa. Cualquiera que sea el equilibrio que tuviera, lo hemos alterado. Le pregunté, entonces, ¿nosotros causamos esto? No respondió directamente. Solo dijo, la pregunta es si la alteración es la causa o si hay algo más que sea otra cosa. No dio explicaciones y nadie se las pidió. Fue entonces cuando empecé a notarlo. No todo a la vez, solo un detalle en los bordes. La zona cercana a la escotilla por donde habíamos entrado por primera vez. El crecimiento allí parecía más delgado. Al principio, pensé que era daño, contacto, muestreo, pero no lo era. Estaba cambiando. Me acerqué, lo observé, esperé y entonces lo vi. Movimiento, no colapso, no descomposición, movimiento. Era lento, casi imperceptible, unos pocos milímetros a la vez, pero constante, direccional. La superficie retrocedía, se alejaba de la escotilla. Llamé a los demás, no les expliqué nada, solo les dije que miraran. Nos quedamos allí observando. Nadie habló durante un rato. Porque una vez que ves algo así, no lo necesitas, explicó. Petra fue la primera en decirlo. Se está alejando de nosotros. Sacudió ligeramente la cabeza. O hacia algo que aterrizó de manera diferente. Marcamos puntos de referencia, medimos el desplazamiento, registramos la velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, lo suficientemente lento como para no verlo, lo suficientemente rápido como para confirmarlo. Esto no fue casualidad. No fue degradación. Fue algo organizado. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. No físicamente, sino mentalmente. Hasta ese momento, estábamos observando algo desconocido. Ahora, observábamos algo que reaccionaba. Yuri no dijo nada. Observó durante unos minutos, luego se dio la vuelta y salió del módulo. Fue directamente a comunicaciones. 20 minutos, sin interrupciones, sin actualizaciones, solo silencio. Cuando regresó, su postura había cambiado. Sutil pero perceptible, como si se hubiera adaptado a algo, lo hubiera aceptado. Continuamos con la documentación, dijo. Objetivo principal. Petra preguntó. ¿Está al tanto el control de la misión? Él asintió. Están al tanto de los acontecimientos. Esa frase se me quedó grabada. Conscientes de los acontecimientos. Sin sorpresa. Sin preocupación. Conscientes. No parecían sus palabras. Parecía algo que le habían dicho que repitiera. Seguimos trabajando. ¿Qué más podíamos hacer? Pero ahora, cada observación se sentía diferente porque no solo estaba cambiando. Estaba respondiendo. A las 8 horas, los límites estaban completamente definidos. Cada superficie a menos de medio metro de la escotilla, metal desnudo, limpio, como si nunca hubiera habido nada allí. Todo se había contraído hacia adentro, se había consolidado. Cuando uno se paraba junto a la escotilla y miraba dentro, ya no parecía una habitación. Parecía otra cosa.
Una masa única al fondo, densa, estratificada, palpitante. Y no lo digo en sentido figurado. Se expandió ligeramente, luego se contrajo, apenas visible, pero real. Parecía algo que se había vuelto hacia nosotros. Fue entonces cuando Petra lo dijo. Petra, que lo medía todo, lo cuantificaba todo, lo reducía todo a datos. Dijo, creo que nos está mirando. Ninguno de nosotros se rió. La discusión comenzó en silencio. Así es como sabes que importa. Estábamos en el módulo de recreación, los 5. Paquetes de comida flotando entre nosotros, intactos. Nadie tenía apetito. 12 horas. 12 horas viendo morir y transformarse algo. Al mismo tiempo, Yuri había mantenido todo bajo control hasta entonces. Directivas claras. Sin lugar para la discusión. Solo trabajo. Pero la presión aumenta incluso en órbita. Petra comenzó. Sin emoción, sin confrontación, simplemente precisa. No tenemos un marco de referencia para esto. Lo explicó. Todo lo que estábamos viendo superaba los modelos biológicos conocidos. Patrones de crecimiento, movimiento, respuesta. Nada encajaba. Esto no es una muestra. Dijo que es un sistema. Esa palabra cambió el ambiente. Sistema. Incompleto, incompleto, incomprensible. Continuó, nuestros protocolos ya no se aplican. Deberíamos volver a ocultar el módulo, documentar lo que hemos observado y esperar instrucciones. Era completamente lógico. Estuve de acuerdo con ella. Al menos en parte. James no interrumpió. Escuchó, esperó y luego habló en voz baja. No creo que debamos parar. Sin explicación al principio, solo eso. Petra frunció el ceño. ¿En qué te basas? Dudó. Y eso era inusual. James siempre tenía razonamiento, estructura, pruebas. Esto no se trata de riesgo, dijo. Se trata de responsabilidad. Esa palabra sonaba mal, fuera de lugar. Llevo 12 horas ahí dentro, continuó, observándolo. Hizo una pausa como si intentara encontrar algo que no alcanzaba del todo. No creo que detenerse ahora sea neutral, dijo. Creo que está mal. Nadie habló. No peligroso. No inseguro. Mal. Recuerdo haber pensado, eso no es ciencia. Es otra cosa. Y lo que más me molestó fue que no podía descartarlo. Bami no había dicho nada. Miraba su tableta, haciendo cálculos, la misma operación una y otra vez. Lo observé porque esa repetición en él significaba duda. Le dije algo, pero no levantó la vista. Desaparecerá en 6 o 10 horas, dijo. Con total seguridad. Independientemente de lo que hagamos. Eso me tranquilizó un poco. No del todo, pero lo suficiente. La cuestión, añadió, es si lo observamos o no. Fue entonces cuando todo quedó claro. Ya no se trataba de contención ni de seguridad. Se trataba de presenciar. Yuri no lo concluyó por consenso, sino con autoridad. Continuamos, dijo. La documentación sigue siendo el objetivo principal. Nos miró a cada uno por separado. Si existe algún riesgo para la tripulación o la estación, nos replegamos de inmediato. Eso fue todo. Sin debate, sin votación, decisión tomada. He reflexionado sobre ese momento durante 14 meses. Si él sabía más que nosotros, si la decisión provino de él o de la gente, aún no tengo respuesta. Lo que sí sé es esto, tenía razón. No porque fuera seguro, no porque fuera inteligente, sino porque había que ver lo que sucedió después. Y si hubiéramos cerrado esa puerta, habría sucedido de todos modos. A solas, sin que quedara constancia. Y creo que no puedo probarlo. Creo que eso habría sido peor. La formación del patrón comenzó a las 14 horas. Y antes de describirlo, necesito que hagas algo. No decidas qué es todavía.
No le pongas nombre. No lo interpretes. Simplemente escucha lo que vi tal y como fue. Porque en el momento en que decides lo que significa, dejas de verlo por lo que es. Capítulo 8. Voy a tomarme un segundo porque esta es la parte que todavía me cuesta explicar. Lo que hizo, lo que vimos y lo que hicimos con ello. Y necesito que entiendas que cada uno de los que estuvieron allí lo ve de manera diferente. Incluso ahora, a las 14 horas, el movimiento se detuvo. No gradualmente, sino completamente. El módulo había cambiado. Se había partido cerca de la escotilla, dejando al descubierto el metal, limpio y vacío. En el extremo opuesto, toda la masa se había consolidado. De suelo a techo, de pared a pared, denso, inmóvil. Comprobé las lecturas. Seguía muriendo. No había cambios. De hecho, iba más rápido. Le quedaban como máximo 3 o 4 horas. Pero ya no se estaba derrumbando. Se estaba organizando. Esa es la única palabra que describe la situación. La superficie comenzó a cambiar. No de forma aleatoria, no como una descomposición, sino que se formaban estructuras, capas, patrones que emergían y se repetían. Al principio, pensé que era simplemente complejidad. Los sistemas naturales pueden hacer eso, fractales, patrones de crecimiento, formas recursivas. Pero esto era diferente. Los patrones eran consistentes en todas las escalas. Pequeñas estructuras que se repetían dentro de otras más grandes, alineadas, intencionadas, dijo Petra al principio en voz baja, casi para sí misma. Esto no es biológico. Nadie discutió. James siguió fotografiando sin parar, ahora más rápido que antes. Bami escaneó, intentó modelarlo, fracasó, volvió a empezar. Escribí porque mis manos necesitaban algo que hacer. Yuri permanecía en la entrada, observando en silencio. Durante 3 horas, la escena cambió continuamente hasta que dejó de hacerlo. Lo que quedaba cubría la pared del fondo, aproximadamente 2 metros por 3. Una superficie plana, pero a la vez compleja, con capas y patrones profundos entrelazados, líneas que conectaban formas que casi parecían reconocibles, pero que nunca llegaban a definirse del todo. Seguí intentando verlo, comprenderlo, como cuando miras las nubes y casi ves un rostro, pero se desvanece justo antes de que se aclare. Esa sensación de casi recordar algo. Nunca lo había sabido. Así fue. Nadie habló. Durante mucho tiempo. James bajó la cámara un instante. Creo que lo veo, dijo. Todos lo miramos. ¿Qué? Pregunté. Negó con la cabeza. Necesito pensar. No explicó. Ni siquiera lo intentó. Más tarde, me dijo que había entendido parte de ello. No todo, solo lo suficiente. Nunca nos dijo qué. Terminó de formarse a las 17 horas y luego murió. No lentamente, no se desvaneció, desapareció. Un momento estuvo ahí. El siguiente metal desnudo. El aire cambió. Un olor tenue. Lo orgánico ya se estaba desvaneciendo. Simplemente flotamos allí. Sin reacción, sin palabras. Porque, ¿qué se dice después de algo así? Bami rompió el silencio. Deberíamos llamar a alguien. Yuri no se movió. No apartó la mirada de la pared. Deberíamos pensar, dijo, antes de llamar a nadie. Por eso se retrasó la desorbitación. Por eso nos recibieron en la zona de recuperación. Por eso firmé lo que firmé. No se trataba de contención. Ya no quedaba nada que contener. Se trataba de las fotografías. Siempre se trató de las fotografías. Todo cambió después de nuestro regreso. No de inmediato, no públicamente, sino de forma discreta y muy precisa. Al aterrizar, esperaba el procedimiento habitual, controles médicos, sesión informativa, el flujo de recuperación estándar. Pero no fue así. La cápsula se abrió.
Seguíamos sujetos con los cinturones, realizando los controles posteriores al aterrizaje, y ellos ya estaban allí. Los dos hombres de la sesión informativa, con los mismos trajes, las mismas expresiones, sin nombres, sin presentación. No debían ser los primeros. Lo médico siempre es lo primero. Es el protocolo. No eran personal médico. Hablaron primero con Yuri, luego con James, y después conmigo. Brevemente, con calma, sin rodeos, y luego tomaron las mediciones. Las de James, antes de que le tomaran el pulso. Fue entonces cuando comprendí que algo andaba mal. No durante la misión, sino después. Luego vino el retraso en la desorbitación. 6 meses, sin explicación pública. Revisión prolongada. Así la llamaron. Nos trasladaron a unas instalaciones en el JSC. No era cuarentena, al menos no oficialmente, pero algo parecido. Era cómodo. Eso es importante. Habitaciones limpias, buena comida, habitaciones privadas, todo lo que cabría esperar. Excepto que cada habitación tenía cámaras, cada pasillo controlaba el acceso, cada conversación parecía vigilada. No éramos prisioneros, pero tampoco éramos libres. La sesión informativa comenzó de inmediato. Sesiones individuales, diferentes equipos, las mismas preguntas formuladas de distintas maneras. ¿Qué observaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué crees que significaba? Esta última pregunta surgió con mucha frecuencia, más de lo debido. No solo recogían datos. Estaban interpretando la información. Las semanas se convirtieron en meses. El mismo ciclo, la misma estructura, sin hostilidad, sin presión, solo persistencia. Más tarde, descubrí que las grabaciones estaban clasificadas a un nivel que jamás había visto. No eran restringidas, no eran confidenciales, sino algo superior, algo sellado. Fue entonces cuando empecé a hacer preguntas de verdad. Yuri no respondió al principio. Lo evadió, lo desvió hasta que dejó de hacerlo. Pasaron meses desde que nos liberaron, después de que se finalizaron los informes oficiales. Ya estaba enfermo, no se notaba, pero se veía. Hablamos un par de veces, conversaciones privadas, sin grabaciones, sin documentación. Fue entonces cuando me lo contó. El módulo 7 no se selló por precaución, sino como reacción a un incidente. Algo ocurrió en 2002 durante una rotación relacionada con un experimento que llevaba en marcha desde 1998. Él no tenía autorización completa, ni yo tampoco entonces. Pero sabía lo suficiente. Algo salió mal. No de forma explosiva ni catastrófica, sino silenciosamente. Lo suficiente como para que sellaran el módulo, lo bloquearan, falsificaran los registros de acceso y lo dejaran allí. Los registros mensuales. Ni mantenimiento, ni supervisión, una señal, un interruptor de seguridad. Entradas automatizadas que confirmaban que el sello permanecía intacto mes tras mes, año tras año. Nadie lo abría. Nadie intervenía hasta que llegamos nosotros. Fue entonces cuando quedó claro que no se trataba de una investigación. Era un plan. La apertura era inevitable. La desorbitación siempre fue el detonante. Esperaron 22 años. No porque se les olvidara, sino porque estaban esperando. Esperando las condiciones adecuadas, la tripulación adecuada, el momento adecuado. No nos eligieron para estudiarlo. Nos eligieron para acabar con él. Eso es lo que más me impacta. Alguien sabía exactamente lo que iba a pasar cuando abriéramos esa puerta. Sabíamos que iba a morir. Sabíamos cómo se comportaría. Y lo que hiciera en esas últimas horas, lo que produjera, ese era el objetivo. No la contención, ni la recuperación, sino la observación. No éramos una tripulación. Éramos un sistema de entrega. Y lo que entregamos fue un final. Alguien lo planeó con décadas de antelación. Y lo que fuera que hubiera en esas fotografías, lo que James viera, lo que su hija entendiera, ese era el sentido de todo. No sé a quién se refería.
James no me lo dijo. Ni entonces, ni durante 14 meses. Y entonces su hija las encontró. Un día. 7 cuando zarpó, 8 cuando regresó. Encontró las huellas en su estudio y las extendió por el suelo. Y cuando él entró, ella ya las estaba mirando, sin confusión, sin miedo, con claridad, como si comprendiera algo que él no. Le preguntó qué había visto, y ella se lo contó. James me llamó a las 11:30. Sin mensaje, sin previo aviso, solo una llamada. Contesté de inmediato. Algo dentro de mí lo sabía. Lo conozco desde hace 9 años. Lo he oído bajo presión en situaciones de emergencia, en momentos en que la gente pierde el control. No sonaba así. Sonaba tranquilo, no sereno, no afectado, humillado, como si algo hubiera reducido todo lo demás a una mínima expresión. Ella los vio, dijo. No le pregunté a qué se refería. Lo sabía. Me contó lo que había pasado. Llegó a casa y la encontró sentada en el suelo. Había fotografías esparcidas a su alrededor, él las estudiaba, sin jugar, sin adivinar, solo leyendo. Dijo que ella lo miró y su expresión fue clara. Esa fue la palabra que usó, como si acabara de comprender algo. Él le preguntó qué veía y ella se lo contó. Dijo que era un mapa, no de un lugar, sino de algo más, de donde había estado algo y hacia dónde iba. Dijo que las formas eran como una frase, no algo que se resuelve, algo que se reconoce. Como cuando los niños leen su propio nombre antes de saber leer. Y entonces ella le dijo lo que decía. Voy a decirlo con cuidado. Exactamente como él me lo dijo. Exactamente como ella lo dijo. Estábamos aquí antes que tú. Estaremos aquí después. Esto no es una advertencia. No asustamos. Dejamos esto para que, cuando estés listo para buscarnos, sepas que no éramos nada. Estuvimos aquí. Nos encantó la luz. Sentimos no poder mostrártela. Después de eso, no habló. Durante un buen rato. Yo tampoco. Porque solo hay 2 maneras de escuchar algo así, o lo rechazas o lo entiendes. Me llamó de nuevo una semana después. Solo una frase, le creo. Eso fue todo. Yo también le creo. 3 de los 5 firmamos una petición para que nunca se publicaran las fotografías. James no. Yo tampoco. Los demás, no sé qué vieron, qué entendieron, pero bastó con que quisieran mantenerlo oculto. Yo sí sé lo que vi. Sé lo que se siente al estar allí de pie, viendo cómo algo usa sus últimos vestigios para decir algo. No para defenderse, no para escapar, solo para decir algo. Estuvo viva durante 22 años en la oscuridad, en un módulo sellado. Sobrevivió a cosas que no deberían ser superables. Y cuando por fin no estuvo sola, por primera vez en décadas, no luchó. No reaccionó. Habló de la única manera que pudo. No sé qué se supone que debemos hacer con eso. No sé si esas fotografías se publicarán alguna vez. No sé quién planeó esto ni por qué. Lo que sí sé es que algo se despidió de nosotros y estuvimos allí para escucharlo. Y eso es o bien lo más importante que ha sucedido jamás, o bien lo más importante que nadie jamás sabrá. Quizás ambas cosas. Hay una cosa más. Casi no lo digo. Apagué la cámara. Me quedé aquí un rato. Pensé en dejarla ahí. Pero importa. Antes te dije que Yoame había hecho los cálculos 3 veces esa noche en el módulo de recreación. Pensé que estaba revisando, verificando la curva de decaimiento. No era así. Me enteré después, 14 meses más tarde. Lo que estaba revisando no eran las matemáticas. Fue el punto de partida. La decadencia comenzó en el momento en que abrimos la escotilla. Exactamente. Ni antes, ni gradualmente, sino instantáneamente. Lo que significa que antes de abrirla, era estable, había estado viva durante 22 años. Sin fluctuaciones, sin colapsos, simplemente existía. Eso lo cambia todo porque implica el plan, el techo, los registros, el momento.
Ellos lo sabían. Sabían perfectamente lo que iba a pasar cuando abriéramos esa puerta. Alguien tomó esa decisión hace mucho tiempo. Alguien lo planeó, esperó el momento oportuno y nos envió a ejecutarlo sin decirnos qué estábamos haciendo. Eso no es una misión. Es una ejecución. Y lo peor es que creo que lo sabían. No puedo probarlo. No tengo datos. Pero cuando pienso en lo que hizo, en lo que creó, no me parece algo inesperado. Me parece algo preparado, que comprendía el plazo, el límite, que lo sabía. Solo le quedaban unas horas y eligió cómo usarlas. Eso es lo que me impacta. No que muriera, sino que esperara 22 años en la oscuridad decidiendo qué decir.